Buenas tardes. Bueno, nos ha tocado el momento de llegar al tratamiento de las sucesiones testamentarias. Como ustedes recordarán y como venimos repitiendo en distintos videos preparatorios de la materia, el llamamiento hereditario, es decir, la vocación de aquellos que concurren a recibir la herencia, puede provenir tanto de la ley como del testamento, de la voluntad del causante. Esa voluntad del causante debe ser canalizada a través de un acto específico a fin de producir efectos después de su muerte. Y ese acto es el testamento. El testamento es un acto jurídico de carácter unilateral. Y como acto jurídico que es, participa de todas las características de dichos actos y tiene digamos, como característica que los efectos propios de este testamento, es decir, las previsiones que el mismo contiene, van a cobrar operatividad una vez que se produzca el fallecimiento de quien lo otorga. Esto es un elemento relevante, que parece evidente, pero que es relevante porque debe tenerse en cuenta que el testamento no puede ser atacado de nulo, ni por vicios, ni ninguna otra cuestión, en tanto no se haya abierto la sucesión del testador, que es el lugar donde estas cuestiones eventualmente serán debatidas. El artículo 2462 establece que todas las personas humanas pueden disponer libremente de sus bienes para después de su muerte, respetando las porciones legítimas establecidas en el título 10 de este libro, mediante un testamento otorgado con las solemnidades legales. Este acto también puede incluir disposiciones extrapatrimoniales. Vamos a ver, ¿qué nos dice esta definición? Primero, que solo las personas humanas pueden hacer este tipo de disposiciones, lo cual parece una obviedad. Después establece que debe ser respetando las porciones legítimas. Yo creo que esto no es propio de la definición de un testamento, porque el código establece claramente cuáles son las consecuencias de la inobservancia de las disposiciones de las porciones legítimas a la hora de testar. Es decir, como nosotros vimos, frente a un testamento que omite o deja de lado a los legitimarios, bueno, pues a estos corresponderá la acción de entrega de la legítima. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien otorga un testamento y omite a sus legitimarios o no respeta las porciones legítimas, esto no quiere decir que no nos vamos a encontrar frente a un testamento, o sea, no es de la esencia del testamento. Vamos a seguir estando frente a un testamento, vamos a seguir estando frente a un testamento válido, si no tiene ningún vicio, y eventualmente lo que va a ocurrir es que, salvada que sea la porción legítima de los herederos forzosos, se ejecutará, si cabe, la disposición testamentaria. Y finalmente, marca que ese acto debe ser otorgado observando ciertas formalidades de lo que enseguida me voy a ocupar. Quiero decir, sin embargo, que el testamento no tiene solo por objeto disposiciones patrimoniales, que en general son aquellas en las que centramos nuestro estudio en materia sucesoria, sino que puede contener también todo tipo de disposiciones aún extrapatrimoniales que pueden tener que ver con cargos, pueden ser designaciones de tutores, designación de albaceas, en fin,
y cualquier otro tipo de disposición, desde disponer la celebración de misas en recordatorio del testador, en fin, no está limitado, o sea, si bien es, digamos, el objetivo principal por cómo está redactado la norma y está esto implícito, puede contener también disposiciones extrapatrimoniales, como vimos, por ejemplo, en materia de filiación, puede ser un instrumento en el que se reconozcan hijos, etc. Se le aplican entonces como acto jurídico, que es todas las normas referentes a los actos jurídicos, por supuesto, en la medida en que no sean modificadas o alteradas por las disposiciones especiales referidas a la materia testamentaria. La edad para testar son los 18 años, es decir, la habilidad o la capacidad para otorgar un testamento se adquiere con la mayoría de edad. Esto como dato curioso, digamos, o como dato histórico, en el Código Civil de Vélez se había estipulado la edad para testar establecido en los 18 años, aun cuando en ese contexto primero la mayoría de edad fue a los 22 y luego a los 21. Finalmente, hace algunos años, al reducirse o bajarse y alcanzarse la mayoría de edad a los 18 años, las edades para testar y para llegar a la mayoría de edad quedaron coincidiendo, pero digamos siempre se determinó una mayoría de edad especial para este acto. El testamento como tal o como característica es un acto que es unilateral y simultáneamente está absolutamente vedado que sea conjunto. Es decir, no es que es naturalmente unilateral y puede... No, es un acto unilateral y además es personal y no puede ser o no puede otorgarse conjuntamente con otra persona. Esto está absolutamente prohibido y esto está vinculado a una característica fundamental o a una condición fundamental que se reconoce a los testamentos, que es su revocabilidad. El código, como hemos visto a través del desarrollo de los temas, se preocupa muchísimo por proteger la libertad testamentaria y, digamos, castigando los actos que pueden suponer la turbación de esa voluntad. Habíamos visto excluyendo al cónyuge supérsite cuando se unió, digamos, en un matrimonio in extremis y el fallecimiento se produce casi de inmediato. En fin, trata de crear resortes que protejan esa libertad testamentaria y que eviten la captación de la herencia. Y entonces se invalida la posibilidad de que se otorgue conjuntamente. ¿Por qué? Porque si esto fuera posible, la voluntad de esas personas que otorgan un acto conjuntamente quedaría de alguna manera atada e impediría la revocabilidad del acto. De modo que esta prohibición de otorgar testamentos conjuntos está basada en la idea de sostener a ultranza esta revocabilidad, y esto quiere decir que el causante puede otorgar un testamento, puede cambiar de idea o puede cambiar su voluntad por hechos sobrevinientes o simplemente porque cambió su voluntad, y puede reemplazar ese testamento y puede modificar sus últimas voluntades cuantas veces así lo desee, ¿sí? Y esto es lo que garantiza justamente esta individualidad del testamento. Además, otra de las características que debe revestir el testamento es que tiene que ser autosuficiente, es decir, no puede remitir a otros papeles que contengan la designación del heredero instituido o del legatario o de qué es lo que se los lega, qué es lo que
se llamaba el testamento místico o per relationem, es decir, yo no puedo decir en un testamento que el nombre del heredero está escrito en un papel que tengo guardado en una caja de seguridad del banco XX. Lo tengo que decir en el propio testamento. Por eso el artículo 2465 determina que el testamento debe ser la expresión personal de la voluntad del testador y contenerla. Bien, también establece allí que las disposiciones testamentarias no se pueden dejar al arbitrio de un tercero, es decir, yo no puedo hacer un testamento en el que diga que designo a fulanito para que determine quién va a ser mi heredero, qué es lo que va a recibir, etc. Todo tiene que emanar de la voluntad del testador. En cuanto a la ley que rige el contenido del testamento, es decir, sus disposiciones, su validez o nulidad, se juzga según la ley del momento de la muerte del testador, que va a ser aquella ley la que rija justamente la transmisión sucesoria. Esto quiere decir, por ejemplo, que durante el código de Vélez-Sarsfield, por ejemplo, teníamos una institución que era la desheredación, por la cual uno podía establecer en un testamento que tal o cual heredero legitimario había incurrido en una causal de desheredación y que uno quería que esa persona fuera desheredada. Esa causal ha desaparecido y eso quiere decir que si yo hice un testamento antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial en el que desheredé a alguno de mis herederos forzosos, esa cláusula no va a tener efectos en la medida en que mi sucesión se abra bajo la vigencia del Código Civil y Comercial. El testamento o la disposición testamentaria como acto jurídico que es, puede, por supuesto, adolecer de vicios y en consecuencia puede ser declarado nulo, puede ser declarada su nulidad. Las causas específicas que establece el artículo 2467, además de las generales que ustedes conocen, son por violar una disposición legal, por ser defectuosa la forma del testamento. Luego me voy a referir seguramente en otro video al tema de las formas testamentarias. También puede ser declarado nulo por haber sido otorgado por una persona privada de la razón en el momento de testar, y cuando habla de privado de la razón se refiere a quien de hecho careciere de capacidad para otorgarlo en ese momento, pero no necesariamente quien hubiera sido declarado incapaz o bien tuviera su capacidad restringida. Esa falta de razón debe ser probada justamente por quien impugna el acto. Pero, insisto, no se refiere acá a aquel supuesto en que la persona estuviera declarada incapaz o si hubiera restringido su capacidad, sino que debe ser probado el supuesto de falta de razón al momento de otorgarse el acto. También por haber sido otorgado por una persona judicialmente declarado incapaz, y esto supone que quien pretenda en este caso defender la validez del testamento deberá probar, deberá arrimar prueba de que el testamento fue otorgado en un intervalo lúcido, es decir, la capacidad testamentaria tiene en cuenta la situación de hecho en la que o bien la persona que en principio es capaz puede haber estado privada de razón en el momento de otorgar el acto, o bien aquel que declarado incapaz o teniendo restringida su capacidad otorga el acto en un intervalo lúcido. En la medida en que haya estado en un intervalo lúcido, es decir, que no haya carecido de razón en el momento de otorgar el acto puede ser validado porque se trata de proteger estas últimas voluntades de la persona.
También puede ser anulado por ser el testador una persona que padece de limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral, es decir, cuando no puede transmitir claramente lo que quiere hacer, o bien porque no sabe leer o escribir, excepto que se trate de un testamento por escritura pública. Bueno, estas cuestiones las vamos a analizar un poco con la forma y con la participación de un intérprete del acto. También por haber sido otorgado mediando vicios de la voluntad. Esto está previsto expresamente, está como reiterado, además de que se le aplican las disposiciones generales en materia de nulidad de los actos jurídicos. Y también puede ser anulado por favorecer a una persona incierta a menos de que esta persona pueda hacerlo. Es decir, cuando estamos ante incertidumbre o ausencia de instituciones, es decir, no sabemos a favor de quién hay que cumplir o no podemos determinar a favor de quién hay que cumplir las disposiciones. Las disposiciones testamentarias, como participan, digamos, les resultan aplicables las normas que refieren a los actos jurídicos, pueden estar sujetas en líneas generales a modalidades, cargos, etc. Modalidades de los actos jurídicos. Como condición y cargos prohibidos son aquellos que están constituidos por hechos imposibles, prohibidos por la ley, contrarios a la moral, a las buenas costumbres, y en este caso son nulas las condiciones o cargos impuestos, pero valen las disposiciones que se hicieron. Es decir, la sanción de la ley no es invalidar la disposición testamentaria que está atada, por decirlo de algún modo, a la condición prohibida, ¿sí?, sino invalidar la condición. Por ejemplo, si yo digo que instituyo mi heredera María con la condición de que se case con Juan Pedro Gómez, entonces no va a valer esta condición porque es una condición prohibida, pero sí va a valer la institución testamentaria. Las disposiciones testamentarias, dice el código, deben interpretarse atendiendo a la voluntad del causante, tratando de desentrañarla, pero no necesariamente atándose a la literalidad y a la gramática, ¿no? Y las palabras, como el testamento, vamos a ver que es formalmente un acto solemne, pero que no requiere de fórmulas sacramentales, sino que puede utilizar, y lo ideal es que utilice el lenguaje corriente, entonces deben interpretarse también en ese sentido y no necesariamente las palabras del testador. Esto lo vamos a ver ahora cuando charlemos un poquito de formas en materia testamentaria y las distintas modalidades, especialmente cuando se trata de testamentos hológrafos. El sentido corriente de las palabras es muy importante, salvo que esté claro que se les haya querido dar un sentido técnico. Se aplican también, en lo que puedan resultar compatibles aquí, las normas vinculadas a la interpretación de los contratos que están previstas en el artículo 1061 y siguientes. Y el código, en el artículo 2471, establece la obligación de denunciar la existencia de un testamento. Es decir, si alguien participa en un testamento o tiene conocimiento del mismo, agregaría yo, o tiene en su poder un testamento, pesa sobre él la obligación de comunicarlo a las personas interesadas, por supuesto, obligación que se hace operativa una vez que haya fallecido el testador.